Bueno, yo supongo que tienen sus Biblias, así que les voy a pedir que estén usando sus Biblias. Y voy a pedirles que nos centremos principalmente en el libro de Romanos. ¿Por qué escogí este libro? Principalmente porque en la Biblia de estudio que yo tenía, daba un contexto de la situación en la que Pablo se encontraba al escribir este libro. Y me llamó la atención de que decía que el público al cual él se dirigía era, por así decirlo, gente con conocimiento. Era gente de élite en cuanto a la ley o a la palabra. Ya conocían más o menos, por lo que entendí, el mensaje de Jesucristo. Y yo lo estaba comparando con ustedes. Yo sé que la gran mayoría aquí son secos en la palabra. y wow, por esa razón tengo un poquito de miedo. Lo que menos quiero decir una herejía aquí. Así que cualquier cosa, por favor, se levantan, me sacan de la iglesia, ¿no? Pero nos vamos a centrar en este libro. Y quiero que vayan a Romanos capítulo 5, versículo 12. Aquí dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. La palabra me muestra que desde el principio, por la decisión de una persona, todos los demás fuimos inclinados a tomar las mismas decisiones y pagar así la misma consecuencia: la muerte a causa de nuestros pecados. De lo que yo he podido estudiar y leído del Antiguo Testamento es que, a pesar de que Dios se manifestase al pueblo escogido, se mostrase su poder, su bondad, su misericordia con ellos constantemente tenían una tendencia a hacer lo contrario a lo que Dios quería. Eso me llamaba mucho la atención, ¿ya? Tanto así que Pablo en este capítulo reconoce que desde Adán hasta Moisés la muerte dominó. Y aunque se estableciese la ley después de Moisés, el pecado seguía en abundancia. En resumen, estábamos condenados. Como dice el comienzo de Romanos 5, en el versículo 17, si es que lo pueden buscar, dice: pues el pecado de un solo hombre, Adán, hizo que la muerte reinara sobre muchos. Hasta que Dios en su infinita misericordia nos da un don, un regalo, la gracia a través de Jesucristo. Si se dan cuenta, en la continuación de este mismo versículo dice: pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su justicia, porque todos los que lo reciben vivirán en victoria sobre el pecado y la muerte por medio de un solo hombre, Jesucristo. Jesucristo es la marca, es el sello, es lo que caracteriza a un cristiano. Sin Jesucristo no hay cristianismo. Una vez se lo dijo un profe de filosofía. Entonces, en Él está toda nuestra esperanza, en Él está todo lo que nosotros somos. Y desde Él es el que da pie a que nosotros tengamos una relación con Dios. Una relación que en ese tiempo no se podía dar a causa de los pecados que estaban presentes. El pecado separaba al hombre de Dios. Pero en el momento que se presenta Jesucristo, Él cambia eso. La gracia de Jesucristo que nos da es extraordinaria. El hecho de su muerte y resurrección es tan significativa que en el momento que escribí esto no tenía cómo expresarlo. Así que lo único que entendí fue que en el capítulo de Romanos, en el Romanos capítulo 6, entendí que su muerte significaba la muerte del pecado y su resurrección significaba que la misma muerte no tenía señorío ya sobre él. Pablo en este capítulo nos está diciendo que si nosotros estamos con Cristo, fuimos muertos al pecado juntamente con Él y resucitados juntamente con Él. En palabras más simples,
La condenación que anteriormente les mencioné, ya somos libres de ella. Sin embargo, en este mismo capítulo, Pablo me está advirtiendo que el pecado nuevamente va a querer reinar sobre nuestros cuerpos y que no debemos permitirlo. Si ustedes se dirigen a Romanos capítulo 6, desde el versículo 12 al 14, dice: no permitan que el pecado controle la manera en que viven. No caigan ante los deseos pecaminosos. No dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, entréguense completamente a Dios, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto, para la gloria de Dios. El pecado ya no es más su amo, porque ustedes ya no viven bajo la exigencia de la ley. En cambio, viven en la libertad de la gracia de Dios. No debemos permitir que el pecado domine nuevamente. Porque como dice en Romanos 6:23, la paga del pecado es la muerte. Y la continuación, que no me acuerdo, dice: pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Wow, de verdad suena genial, suena increíble. Sin embargo, aunque reconozcamos esta libertad y entendamos si creemos que Jesucristo ya venció, déjeme decirle que el pecado seguirá acechando una vez y otra vez y otra vez. Tanto así que en Romanos capítulo 7, Pablo me da a entender de que el pecado se aprovecha del conocimiento de lo bueno que nosotros tenemos. Me explico. Nosotros sabemos lo que es bueno, pero el pecado constantemente nos lleva a hacer lo contrario a ello. Tanto así que lo que nosotros queremos hacer, no lo hacemos, y lo que no queremos hacer, eso hacemos. Suena conocido. Porque eso fue lo que Pablo expresó. El que vio a Jesucristo en un momento, cambió su vida rotundamente, pasando de ser un fariseo, un asesino, un perseguidor de la iglesia, a ser uno de los más grandes misioneros o evangelistas o predicadores de la palabra de Cristo. Está diciendo que el pecado constantemente lo está acechando y que lo que él quiere hacer no lo hace. Él mismo lo está reconociendo. Yo en lo personal me siento demasiado identificado con estas palabras de Pablo, porque constantemente, día a día, lidio con decisiones que quiero tomar o que no quiero tomar, y ocurre todo ese trabalenguas que dice Pablo. De hecho, me gustaría que lo leyéramos. En Romanos capítulo 7, el versículo 15 dice: realmente no me entiendo a mí mismo, porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. En cambio, hago lo que odio. Si nos saltamos al 18 hacia el 20, dice: yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, no existe nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Ahora, si hago lo que no quiero hacer, realmente no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. El 21 y 23 dice: he descubierto el siguiente principio de vida, que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. El 24. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Lo que quiero que aquí podamos visualizar es que
dimensionen que en nosotros hay una naturaleza que va en contra de lo que creemos. En nosotros hay algo que constantemente quiere ir en contra de lo que Dios quiere para nuestra vida. Vamos a seguir peleando día a día, noche tras noche contra esto, contra esta naturaleza que en algún momento se está alojando dentro de nosotros. Yo visualizo toda esta situación con un esquema así. Por un lado está Jesús, por otro lado está el pecado. En medio estamos nosotros. Como les dije anteriormente, desde que Adán pecó, todos los hombres también empezaron a pecar. Como que eso se contagió, como que todos empezamos a inclinarnos hacia el lado del pecado. Entonces, yo me preguntaba y hacía un análisis dentro de mí de lo que decía Romanos capítulo 6, de no entreguen su cuerpo como instrumento al pecado. Entonces eso me estaba haciendo entender que de alguna manera nuestra decisión influía en si nos inclinamos o no al pecado. Entonces, ahí justo en ese momento recordé no sé si era un libro o una canción, pero con tal de que me presentaba lo siguiente. Hay dos lobos dentro de nosotros y depende de cada uno a cuál de los dos vamos a alimentar, al malo o al bueno. Si yo me guío por mi propia vida, me doy cuenta que la mayoría de las veces siempre alimento al malo. Me inclino al malo. La evidencia es clara, la palabra es clara, y lo dice, constantemente la humanidad misma siempre se inclinó a hacer lo contrario que Dios quería. Yo hice un análisis mientras estaba haciendo esto y me daba cuenta de que si estoy alimentando algo dentro de mí, ¿con qué lo alimento? Anteriormente le decía que nuestras acciones de alguna manera nos inclinan al pecado. Nuestras decisiones nos inclinan al pecado y estamos alimentando al pecado. Yo me preguntaba dentro de mí, ¿qué acciones estoy tomando día a día que de alguna manera están alimentando el pecado? Y aquí es donde viene lo feo, porque tal vez... Yo hice mi análisis personal y me di cuenta de que algunas de las decisiones o acciones que han estado alimentando el pecado pueden ser el rencor. El hecho de que hayan ciertas situaciones en las que la gente me ofende y yo no quiera perdonarlos. Les guardo rencor, no quiero verlos. Cuando en la Biblia me dice que el que no ama a su hermano, ¿cómo va a poder amar a Dios? Tal vez a la gente le moleste la sinceridad, pero yo cuando chico siempre le tenía rencor a mi hermana chica. ¿Quién me desesperaba esa niña? De verdad. Gracias a Dios ahora la quiero. No digan que se lo dije, por favor. Ay, no, esto está grabado. No. Me vendí. Ya, dejemos ese tema hasta ahí nomás. Otro punto que me hizo darme cuenta de qué acción estaba alimentando fue mi impaciencia. Y aquí mis líderes pueden ser muy testigos de mi impaciencia e incluso de mis amigos también pueden ser testigos de mi impaciencia. El querer todo pronto, el querer todo ahora, de alguna manera también alimenta mi pecado. Porque a mí personalmente me hacía estar inseguro
me hacía estar, no sé cómo se dice, afanado o desesperado. Muchas veces eso me estaba distrayendo y no pensaba bien las decisiones que tomaba y al final me equivoqué, solamente por la impaciencia que estaba teniendo. Otra acción, y tal vez algunos no estén acostumbrados a esta palabra, pero es la lujuria. Como dice aquí, no es una palabra muy usada, pero esta para mí ha sido una de las peores de todas. Llenándome de depravación, codicia, egoísmo, machismo, llevándome a la pornografía, a meterme a Instagram y a buscar a chicas en poca ropa, mirar a más de una chica o acercármele con otras intenciones. Aquí yo no vengo a ponerme una careta de angelito bueno, porque no lo soy. Si estoy aquí solamente porque el Señor me dijo que me amaba y me perdona. La mentira, esta para mi juicio, es uno de los alimentos más sutiles para la carne. ¿Por qué? Esta la comparo como un tecito o un mate durante la mañana, la tarde y la noche. Con esas supuestas mentiras piadosas o mentiras blancas, como la gente le llama, o las calumnias, el hecho de estar hablando mal del hermano, el chisme, calumnia, chisme. Y en lo personal creo que la mentira es uno de los alimentos que pasa más desapercibido entre nosotros. Infidelidad o deslealtad. Y no solo me centro en los matrimonios. Uno puede ser infiel en su trabajo, en su familia con los hijos, puede ser infiel o desleal con sus amigos. En donde tú tengas un compromiso con alguien, si no eres leal o fiel, alimentas a tu carne, a tu pecado. Te estás inclinando al pecado. Me dijeron que el tema que estamos tocando es radical, así que... Desobediencia. También un poco más sutil que la mentira. Por así decirlo, es el acompañamiento a ella. Este es el pancito. Y si no me equivoco, puede hasta englobar a todos los demás, mencionado anteriormente. Hermanos, la desobediencia fue uno de los primeros pecados, para no decir el primero, que cortó nuestra relación con Dios. La mayoría aquí conoce la historia de Adán y Eva. Se les dio una orden, no la cumplieron. ¿Cuántas veces nosotros desobedecemos? Normalmente uno siempre toma el ejemplo de obedezcan a sus padres, háganles caso. Pero déjeme decirle que Dios también es nuestro Padre y nos manda muchas cosas. Y muchas veces lo desobedecemos. Cuando somos desobedientes, normalmente eso trae consecuencias y si no nos hacemos responsables de ellas, nos vamos a terminar dañando a nosotros y a personas a nuestro alrededor que ninguna culpa tuvieron de nuestra acción. Estas y muchas otras acciones son las que alimentan a nuestra carne y nos inclinan al pecado. ¿Qué nos decía el inicio de Romanos 6:23? La paga del pecado es la muerte. Pero ¿qué nos dice Pablo al final del capítulo 7? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Él mismo se contesta la pregunta. Gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor, si es por Jesucristo que estamos aquí. En Romanos capítulo 8, versículo 1 y 2,
Dice, por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. Pensé que alguien iba a decir, wow, genial, estamos libres. Bueno, no sé. Ay. Aquí en Romanos 8, el versículo del 1 al 7, Pablo repite constantemente que los que viven conforme a su naturaleza pecaminosa no son de Dios. No tienen parte con Dios. En cambio, los que viven conforme al Espíritu, viven haciendo lo que es del Espíritu, lo que le agrada a Dios. Anteriormente le hice el análisis de qué cosas me inclinaban al pecado. Lo que les quería hacer entender de que entonces tenemos la inclinación al pecado o a Jesucristo. Pero en este caso Pablo cambia el nombre y le pone el espíritu de vida. Carne, espíritu. El título que yo le puse a esta prédica fue que en tu vida el espíritu esté por sobre tu carne. Anteriormente le estaba diciendo que nosotros alimentamos a través de nuestras decisiones nuestro pecado, el pecado que está morando dentro de nosotros. Entonces eso me hacía pensar, si nosotros tenemos la facultad de poder alimentar esa parte de nosotros, también podemos alimentar el otro bando. También podemos alimentar al espíritu. Y si lo alimentamos al espíritu, vamos a estar matando a la carne. Porque eso es lo que dice Pablo. Mi pregunta es, o lo que siempre me he preguntado desde que estoy aquí, ¿cómo alimento a mi espíritu? Porque cuando leí el Romano no me dio respuesta. Porque solamente leí hasta el 8, el 9 no lo quise ver. Yo empecé a analizar por qué razón yo lograba mantenerme aquí. Si bien la mayoría aquí me conoce desde guagua, incluso en la guata de mi mamá, yo digo siempre, en cualquier lugar en el que me presento, que a los 16 años yo decidí seguir a Cristo. Han pasado 5. Y realmente, ¿por qué razón me he mantenido? Y en eso lo que me quiero centrar para que vean cómo se puede alimentar al espíritu. Yo llegué a la conclusión de que hay 3 pilares básicos que un cristiano necesita. Tal vez algunos tengan más. No sé cómo lo verán los demás predicadores o cómo lo verán ustedes, pero yo en mi vida personal me he dado cuenta que hay una constante de 3 acciones que se han mantenido y que me han hecho aferrarme aquí. Que ha sido la alabanza, la oración y la palabra. Entonces yo me preguntaba, ¿estas acciones han alimentado mi espíritu? Sí, porque lo he visto. He visto cómo se debilita la carne cuando acudo a estas 3 acciones. Cuando me pongo a cantar, es increíble, siento como mi alma se libera y se expresa al Señor. Cuando me pongo a orar, siento como las cargas de mi espalda se van. Es como que si tuviera una mochila gigante y me la sacan. Y la palabra me ha hecho creer que Jesucristo es el que me ha libertado. Aparte de buscar los dinosaurios dentro de la Biblia, también me centré a buscar a Jesucristo. Me he dado cuenta que estas 3 cosas es la constante en mi vida. Es lo que me ha permitido estar acá.
Cuando pensé en la alabanza, recordaba al rey David con sus salmos, sus canciones. He tenido la oportunidad de estar en la clase de Lema y hemos estudiado este libro y me he dado cuenta que estas canciones, o la mayoría de ellas, están en contextos donde David la está pasando mal. Y he visto a otros autores de salmos en los que presentan depresiones de repente, presentan tristeza. Pero lo que me llama la atención de cada uno de ellos es que siempre al final de su salmo dan la gloria a Dios. Yo he escuchado muchos tipos de música. Yo hoy en día, en mi repertorio, tengo como 150 canciones cristianas y 96 románticas. Pero las románticas tienen buena letra, por eso. Pero esas 150 canciones, cada una de ellas la he guardado porque de alguna manera cuando se han presentado me he puesto a analizar la letra y la he podido aplicar a mi vida. En momentos de depresión, en momentos de soledad, las palabras de esas canciones me han permitido, no sé, poder decirle, Señor, te necesito que venga aquí. Me ayudan a reconocer la grandeza de mi Dios. ¿Qué canciones estamos escuchando normalmente? Los más chicos, se las voy a lanzar a ustedes ahora. ¿Qué canciones están escuchando normalmente? Yo me desconecté de la música secular casi por 3 años y cuando me volví a meter, quedé chalao. No, de verdad. O sea, yo escuchaba música basura, pero la de ahora es porquería total. ¿Con eso te estás alimentando? Porque déjame decirte que las canciones de ahí también alimentan la carne. No digo que escuchen siempre, bueno, la música cristiana en especial nos lleva a la presencia de Dios. Yo tengo, así contado con los dedos, algunas canciones que no son cristianas, pero aún así me han edificado porque me han hecho reflexionar sobre acciones. Por ejemplo, hay una canción que habla sobre el padre, es un rap. Pero el hombre habla de su padre y lo honra. Es increíble. Él no es cristiano. Pero a través de su letra, a través de su canción, me enseña a que debo honrar a mi padre. Hay otros que exaltan a la mamá. Pero otros que me gustan mayores. ¿No? Algunos se ríen, pero yo escuché esa canción y de verdad yo quería destruirlo. De hecho, de destruir mi audífono. Alabanza. Esa es la oportunidad que personalmente me ha permitido poder acercarme a Dios, inclinarme hacia el Espíritu y ahogar la carne. La oración. En la escuela dominical nos decían que la oración es conversar con Dios. ¿A cuántos le dijeron eso? Hola tío José, ¿cómo está? ¿Cómo ha estado durante este día? Agotado. Ya. Tía, ¿cómo ha estado usted? Más o menos. Chata. Pero ánimo, tía. Es una conversación. ¿Tenemos ese tipo de conversación con Dios? O hacemos el típico rezo, Padre nuestro que estás en los cielos, Santa María, Madre de Dios. Yo una vez, y creo que con el Diego hicimos esta tarea, de que mientras caminábamos por la calle o en el lugar en el que estábamos, empezábamos a orar. En el lugar en el que estuviéramos, nos poníamos a orar normalmente, a conversar.
Señor, mira, me fijé en esta niña. ¿Qué me decís tú? No, en serio, normalmente esa era mi oración. Ay. Súper cristocéntrico. ¿Cómo oramos? ¿Dedicamos un tiempo para orar? Para apartarlo. No digo que yo lo haga todos los días, pero lo intento. ¿Por qué? Porque sé cómo esas cargas que están en mi espalda se alivianan cuando me dirijo al Señor y converso con Él. Y no es que se me olviden las cargas, sino que cuando estoy orando, Él me empieza a dar la solución a esas cargas, a esos problemas. Les dejo la invitación. Y por último, la palabra. Yo cuando tenía unos 12 años, de hecho ni siquiera era tan catete en la iglesia, pero yo como tenía 12 años me leí completo el libro de Éxodo, solamente porque estaban las plagas y me encantaba todo eso, imaginar todos los desastres y esas cosas. Sí, tengo una buena imaginación. El libro de Éxodo era uno de mis favoritos. Incluso a tal punto de que en la básica, cuando me pidieron disertar de un personaje histórico, escogí a Moisés. Y hablé de Moisés y me saqué un 7. Pero incluso en ese tiempo cuando, ni entendía bien lo que significaba estar acá, me tomé el tiempo de leer la palabra y créanme, para mí siendo niño, igual me ayudó. Porque cuando chico, y creo que algunos lo saben, yo era bien científico para mis cosas. Ya les dije que yo intentaba buscar los dinosaurios dentro de la Biblia. Háganse una idea de por qué lo hacía. Yo estaba afanado con el tema de la evolución, las ciencias, cómo funcionaban las cosas constantemente. Pero siempre tenía la Biblia al lado. Y yo que quería meter todo lo de la ciencia dentro de la Biblia. Entonces, de alguna manera, y siempre se lo he dicho a algunos ateos, yo quería tener a Dios en la palma de mi mano y poder decirle, mira, aquí tenía a Dios, te lo presento. En mi inocencia yo quería eso. Yo quería tener la explicación exacta de quién era Dios para que ellos lo conocieran. Pero no, me di cuenta que en realidad Dios no puedo meterlo en la palma de mi mano. Él es mucho más grande que cualquier conocimiento, cualquier comprensión, cualquier filosofía, cualquier religión. Y eso lo descubrí mediante la palabra. Como les digo, yo antes era bien racional para las cosas, pero fue por medio de la palabra que yo empecé a ver lo sobrenatural que era Dios. A medida que venía a la escuela dominical, iba aprendiendo cada vez más y me daba cuenta lo sobrenatural que es Dios. Aquí me enseñaban que si uno oraba, te podía sanar. Lo apliqué con mi rodilla, hoy día puedo jugar a la pelota lo más bien. Los que vieron mi lesión se dieron cuenta de que yo cada vez que movía, la pierna se me trababa. Es más, cuando fui a médico me dijeron que el menisco estaba roto y lo más probable es que el ligamento se iba a pudrir y ya no iba a poder caminar. Al final me iban a operar, no me operaron y sigo acá. Estamos bien. Esto también lo conté en Spey una vez. A mi perro lo atropellaron. Yo sé que algunos tienen gatos. No me gustan los gatos, pero ya, ok. Más de alguna vez alguno ha tenido así su mascota regalona. Ya, pues a mi perro lo atropellaron. Yo le dije, Señor, yo sé que es solamente un perro, pero por favor, restáuralo. A la mañana siguiente el perro estaba saltando, coleando. Y oigan, si a mí me explicaron a mí me explicaron el suceso de cómo fue. La camioneta le pasó por encima y lo arrastró no sé cuántos metros. Si mi papá incluso tuvo que traerlo a la casa. Yo vi al perro, el perro estaba... Pero
El perro no se, mi perro no se movía. La mayoría de la casa estaban esperando ya, no, si en la noche se muere. Y yo me puse a orar con todo el corazón y dije, Señor, yo sé que es solamente un perro, pero por favor, restáuralo. Y todavía tengo a mi regalona allá, coleando. Yo creí en la palabra. Creí cuando decía que si uno pone las manos sobre los enfermos, estos sanarán. Yo tenía un tío que tuvo un accidente cerebral. Ya no me manejo bien en los términos médicos, así que no me digan nada, por favor. Pero con tal de que tuvo un problema cerebral, estaba paralítico, si no me equivoco, parapléjico, ya no me acuerdo. Estado vegetal, ya, eso es lo que domino. Y me acuerdo que yo acompañé a mi mamá al médico, estuvimos en la sala de espera. Y bueno, yo en lo personal quería verlo solamente para orar por él. En mi corazón no niego que había mucho prejuicio, porque mi tío conoce la palabra. Me decían que él era un capo capísimo en la palabra, y que viniera yo a decirle, oye, quiero orar por ti, era como... Pero fui. Lamentablemente no nos dejaron pasar a verlo. Así que mi mamá y yo nos quedamos en la sala de espera junto con otros miembros de la familia. Yo escuchaba las conversaciones que ellos tenían, el tono en que lo hablaban. Todos estaban esperando que mi tío se muriera luego, porque en realidad estaba sufriendo y no daba más. El doctor tampoco le daba esperanza. ¿Qué hice yo? Me paré de ahí. No les niego, tenía una vergüenza. Me fui de ahí. Al lado de la sala de espera había una puerta que llevaba al pasillo donde estaba mi tío. No tengo idea en qué sala estaba metido, si no pudimos entrar. Pero con tal de que yo fui a esa puerta y mirando para todos lados, pongo mis manos así, justo se abre el ascensor, aparecen personas detrás mío, aparecen personas del otro lado, empecé a bajar las manos. Pero dije, ya, Señor, por favor, yo te pido en el nombre de Cristo Jesús que Él no tenga ninguna secuela. Después de haber hecho esa oración, fui donde mi mamá, le dije, ya, mamá, sí, mi tío va a estar mejor. Pasaron los días, milagrosamente el doctor dice, oye, tu tío realmente, bueno, decía que mi tío estaba para la embarrada. No tenía por dónde estar. Pero en el estado en el que él estaba, había, por así decirlo, un 1% de que pudiera seguir adelante. Pasaban los días, aumentaba ese 1% a un 5%. Pasaban los días, 15%. Pasaban los días, un 20%. Hoy en día yo veo a mi tío, yo no le veo atado. Es más, una vez salimos como familia y lo veo y está de pie, cuando todos estaban esperando que se muriera. Yo creí en esa palabra. Y no solamente se trata de creer en la palabra, sino aplicarla a nuestra vida. La palabra es nuestra arma contra el enemigo. ¿Qué ejemplo más claro tenemos? Jesucristo. Si no conocemos la palabra, el enemigo nos va a sacar la mugre. Cristo conoció la palabra, sabía cuál era la palabra. Por eso las artimañas de Satanás no fueron nada contra él. Si no conocemos la palabra, nos van a tumbar. Desde la media hasta ahora me he enfrentado así, dialogando con varios ateos, homosexuales, agnósticos, unos locos que creen que los gatos son como semidioses metidos en los cuerpos, no sé. He tenido la oportunidad de conversar con varios, pero siendo sincero,
muchas veces me centro más en la lógica de la ciencia que en el poder de la palabra de Dios. Y me he dado cuenta que cuando recurro a la lógica, no pasa nada. Pero han habido ocasiones en las que utilizo la palabra de Dios y veo realmente cómo la gente empieza a cambiar el pensamiento. He tenido la oportunidad de conversar desde la media también con varias chicas. Bueno, ya, seamos sinceros. He conversado con varias chicas, muchas de repente me han pedido consejos y me acuerdo una vez que una chica me estaba hablando que quería suicidarse y yo lo que más instaba era a Jesucristo. Hoy en día la chica ahora tiene novio, así que no se suicidó, gracias a Dios. Pero, ¿qué hubiese pasado si yo, por ejemplo, hubiese recurrido a otro tipo de palabra que no fuese la Biblia, que no fuese la esperanza de Jesucristo? Yo no sé si ella en realidad se convirtió, pero por lo menos sigue viva y tiene una oportunidad de poder conocerlo en cualquier momento. Recurramos a la palabra, porque la palabra es un arma contra el enemigo, contra aquellos que nos quieren derribar, nos quieren tumbar. Con la palabra nosotros vamos a poder alimentar al espíritu e inclinarnos a él, ahogar la carne. Y aquí tengo como nota personal el congregarse. Personalmente para mí es un palo porque cada vez que digo, oye, voy a ir a la iglesia el sábado, la gente me dice, ya era hora. No sé por qué lo dicen. Pero déjenme decirles que el congregarse, tú puedes encontrar la alabanza, la oración y la palabra. Y más que eso, puedes encontrar hermanos con los cuales apoyarte en situaciones adversas. Yo no sé cuántas veces he querido hacer la de lobo solitario, pero gracias al Diego, a la Yasna, Juan Guillermo, Naisla, Samuel Figueroa y todos mis líderes, sigo acá. Se lo agradezco. El congregarse es realmente algo que al espíritu lo llena increíblemente. Multiplica la alabanza 1000, la oración 1000 y la palabra 1000%, se los aseguro. Porque déjenme decirle que la alabanza, la oración y la palabra la pueden hacer en su casa, pero en el momento en que tú pasas por esa puerta y compartes con tus hermanos, con ellos que tienen tu mismo credo, tienen tu mismo problema, todo eso se multiplica full y el Espíritu Santo empieza a moverse de una manera y te hace ver que eres hijo de Dios. ¿Quieres ahogar tu carne? Yo te aconsejo hacer estas 3 cosas y agrégale el congregarte. ¿Y terminé? Hermanos, que en tu vida el Espíritu esté por sobre tu carne. Eso es una decisión de día tras día, tras día, tras día. Se los confieso, yo me metí en 1001 embarradas, incluso intentando hacer esta predicación. Yo siempre intento, bueno, la mayoría me sigue en Instagram y Facebook, saben que publico de repente frases. Pero cada una de esas palabras que publico tienen que ver con cosas que yo experimento, con reflexiones propias. Y esta palabra en lo personal, desde el momento que me dijeron que tenía que ya buscar un tema para predicar, pensaba en el espíritu y la carne.
el espíritu y la carne. Porque es algo con lo que estoy viviendo constantemente. No sé ustedes. Pero si llegas a ver a alguien que también está en mi misma situación, le aconsejo esas tres: la oración, la alabanza, la palabra. Y aprovechen de congregarse. Voy a orar y ya concluimos y no voy a andar dando más palabras. Gracias, Padre. Gracias, Padre, por Jesucristo nuestro Señor. El común denominador de cada uno de estos capítulos, el 5, el 6, el 7 y el 8, es que Jesucristo murió, resucitó y nos trajo libertad del pecado y de la muerte. Si permanecemos en Él, somos libres. Si nos inclinamos al Espíritu, vamos a ser libres del dominio del pecado.